May it be an evening star, shines down upon. Aquí comienza Mariposa. May it be when dark Un programa dedicado a nuestro bienestar y salud. heart will be true. You walk alone. Un programa de Maripaz Magdalena con la colaboración de Salud Mental La Palma y Caja 7. Mariposa. Comenzamos. Pues un miércoles más, volvemos de nuevo con Mariposa, con ese programa, recuerden, dirigido a la salud mental, donde tratamos diferentes temas relacionados con este asunto, con la colaboración de Salud Mental La Palma y también con Caja 7. Saludamos, como todos los miércoles, a nuestra compañera Maripaz Magdalena. Maripaz, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Vicente. Muy buenos días a las personas que nos están escuchando. Bueno, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Bien, pues en el programa del día de hoy tenemos a nuestra compañera habitual Eugenia País, periodista, y también contamos con la presencia de José Antonio Díez, que es coordinador de Cáritas Diocesanas de Tenerife, y Joshua Pérez como técnico de intervención en calles de Cáritas. Nos parece importante tenerlos a ellos porque es verdad que hemos colaborado siempre, pero hemos colaborado quizás en esta época que nos ha tocado vivir un poquito más, en una situación bastante controvertida con algunos pacientes que hemos tenido problemas, porque sí es verdad que en la isla de La Palma también hay personas, Eugenia, ¿verdad?, que aunque parezca increíble, también están en la calle con pocos recursos. Y es un trabajo de Cáritas que conocemos de manos de estos compañeros y de algunos compañeros que no están hoy aquí con nosotros, pero que trabajan día a día con Salud Mental La Palma y con cualquier administración pública o entidad que trabaje en el tema de discapacidad o personas con vulnerabilidad, especial vulnerabilidad. Gracias a ellos por estar aquí, gracias por hacer llegar el mensaje de Mariposa de lo que se está haciendo en materia de discapacidad en la isla. Y para comenzar, José Antonio, si te parece, a ti como coordinador, podemos hacer esa diferencia entre lo que es Cáritas Diocesana Tenerife y Cáritas Diocesana Canarias, para luego indagar un poquito en los servicios, en los recursos, en el día a día de Cáritas aquí en la isla de La Palma. Sí, no hay problema. En las Cáritas Diocesanas de Tenerife corresponde a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y Cáritas Diocesana de Canarias correspondería a la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. A veces el nombre nos confunde o nos confunden con los compañeros de Las Palmas, pero nuestra limitación de acción está vinculada a nivel provincial. Vale, ahora mismo en Cáritas Diocesana Tenerife existen varias áreas de intervención. Es verdad que existe lo que llamamos animación o voluntariado parroquial, que es donde generalmente nos conoce la mayoría de la gente por nuestra acción de acogida en las parroquias de todas las islas, ¿no?, de las 4 islas. Pero luego también hay una serie de proyectos o áreas vinculadas con distintos perfiles de vulnerabilidad que intentamos atenderlos desde equipos técnicos contratados junto a voluntariado. Tenemos el área de mayores, de centros de mayores que se encuentran ahora mismo en la isla de Tenerife. Luego hay un programa de empleo vinculado también con la mejora de la empleabilidad de los perfiles de vulnerabilidad de aquellas personas que les cuesta más encontrar empleo, sobre todo ahora en este contexto nuevo. Y luego tenemos el área de drogodependencia con un proyecto de atención desde el año 94 de Proyecto Drago, y luego ya el área correspondiente donde se encuentra mi proyecto, que sería la de atención de personas sin hogar, que reúne tanto centros alojativos con proyectos anexos vinculados a un huerto ocupacional y equipos de intervención interdisciplinares, y luego el proyecto que yo coordino actualmente, que lleva muy poquito tiempo, que sería el proyecto UMAC, que es las Unidades Móviles de Atención en Calle, que la primera unidad surgió precisamente aquí en la isla de La Palma en el 2016,
por una demanda del voluntariado de los arciprestazgos de la isla, que empezaron a identificar en sus parroquias cada vez más personas en situación de calle, y nos pidieron que hiciéramos un diagnóstico y ver si podíamos defender la creación de equipos específicos para atender en calle. Es tan importante este proyecto dentro de la globalidad de lo que asume Cáritas en la isla de La Palma, porque justo cuando llevamos unas semanas de pandemia, claro, estos seres están absolutamente invisibilizados. Quien los visibiliza es Cáritas, porque son personas que de forma directa nunca llegan a los despachos de asuntos sociales ni a manos de técnicos, trabajadores sociales en los distintos ayuntamientos de la isla. ¿Qué ocurre? Es Cáritas quien termina asistiéndolos de forma que garantizan que cada semana pueden tener acceso al aseo, acceso a la alimentación y un contacto y además un lugar donde dormir. Es algo tan importante. Esto de lo que estamos hablando ocurre en la isla de La Palma. Yo como anécdota quiero contar que hace algo más de un año, ya en muchas ocasiones desde la escritura en el periódico y el acercamiento a los problemas sociales, me había dado cuenta que en la calle Real, mientras pasaba gente con compras, mientras la gente iba y venía, siempre me encontraba con 4 o 5 personas que eran eso, pues exactamente, invisibles. Es curioso porque el titular que escogimos para aquel reportaje que yo hice fue la pobreza en la emblemática calle Real de la capital palmera, porque da la impresión de que no forman parte de lo que son ni nuestras calles, ni nuestras vidas, ni nuestra sociedad, y son parte fundamental porque son el indicador de lo que entendemos como nuestro primer mundo en materia de atención social. Y es Cáritas quien les da cobertura. Es verdad que han tenido ayuda del Cabildo a través de un proyecto que está financiado con carácter anual dentro de una partida presupuestaria que creo que está dentro de Acción Social, de la Consejería de Bienestar Social, pero no sé si tienen garantizado esto y si tienen visos de continuidad, porque claro, estamos en un momento en el que se está revisando todo. Bueno, en realidad, dentro de este contexto, y habitualmente nos ocurre siempre, ¿no? Con las administraciones siempre las subvenciones son de carácter anual y aproximadamente en esta fecha, a partir de noviembre, es cuando se revisa de nuevo con las administraciones la capacidad de poder seguir apoyando la continuidad de los proyectos. Por nuestra parte, como entidad, siempre hemos defendido crear proyectos para continuidad, entendiendo que son necesidades que tienen que estar cubiertas de cierta manera, pero siempre entendiendo que la pelota está en el campo de las administraciones, que son las que tienen que al final asumir una atención más integral de las personas que están en la calle. Y es muy curioso, Maripaz, de ahí la importancia de que esté también con nosotros Joshua, como persona que está trabajando en calle directamente, la importancia que tiene, y volvemos a lo de un poco a lo de siempre, ¿no? Cómo las entidades sociales que parten de iniciativas particulares vinculadas a la Iglesia, vinculadas a otros colectivos sociales, asociaciones, viene a dar cobertura, viene a cubrir competencias que forman parte de la administración, con lo cual a mí me gusta recordar en este ámbito muchísimo que no es que las instituciones sean sensibles con algo, sino que las instituciones están cogiendo ayuda de profesionales y de entidades. O sea, no es que no, a ver si lo explico de una manera clara, no se hace un favor. Lo que se hace es tender la mano. Cáritas tiende la mano a la administración y le dice, podemos ayudaros. Ellos, evidentemente, asumen una serie de costes, pero es con dinero público y dentro de nuestro sistema de bienestar social, que de momento lo tenemos en España, con el que
se da cobertura a esta parte de nuestra sociedad que es también importante. Sí, por eso está Joshua, que nos puede hablar un poquito de cuál es la función que él desarrolla en ese trabajo de campo, ¿verdad, Joshua? De cuál es el día a día. Porque es verdad que nos hemos tenido que ver con algunos casos donde la Administración dice incluso que no existe, No hay que la pobreza, realidad... no hay invisible. Sí, es tanto la invisibilidad que, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos contando? Que ese caso o esos casos con los cuales Joshua, Salud Mental o cualquier otra entidad con la cual colabora Cáritas, porque Cáritas colabora con todas las administraciones públicas, servicios sociales y con cualquier entidad y persona que quiera ayudar, te tienes que ver, ¿verdad, Joshua, en el día a día? Exacto, sí. La verdad que pues nosotros trabajamos en un equipo multidisciplinar, donde está la trabajadora social, donde estoy yo también, que hago un poco más de trabajo de calle con las personas que nos vamos encontrando. Y desde allí vinculamos, una vez que nos encontramos la realidad, empezamos a vincular pues con las asociaciones de salud mental, con servicios sociales de los ayuntamientos donde estas personas residen, con el tema de sanidad, con centros médicos, y de ahí comenzamos a trabajar un trabajo integral con la persona, ¿no? Y realmente, pues lo que tú dices, ¿no? Es decir, muchas veces termina siendo la pelota en nuestro tejado y parece que la obligación, pues en este caso de Cáritas o cuando le corresponde a la asociación, es como que, entre comillas, salvar a esa persona de la situación que tiene y no, es decir, estamos tendiendo la mano a la administración porque la administración no es capaz de llegar. Joshua, y para visibilizar, ¿por qué no hablamos del número de personas y del perfil de personas? ¿Cómo llegan? El último dato que yo manejé para durante el comienzo de la pandemia, cuando estuvimos pendientes de cómo iban a sobrevivir sin poder hacer un confinamiento normalizado dentro de un techo, dentro de un hogar, con una estructura familiar más o menos coherente, todas estas invisibles, todas estas personas, hombres y mujeres invisibles, ¿cuántas son? El dato que yo tenía era de unas 70 y algo, ¿puede ser? ¿En cuántas estamos? Ya lo superamos un cómo poquito. llegan? En realidad, cuando surgió el proyecto en el 2016, sí había un censo de 69 personas en aquel primer año. Ajá. Pero cada año ha ido aumentando. Actualmente estarán entre 129 casos En La Palma. En La Palma solo estoy hablando. Y entendiendo también que un 20% de los casos que acompañamos normalizan su situación, es decir, si en el año 2016 que había 69 personas, a final de año probablemente el 20% ya había tenido una alternativa. Significa que en el 2017, cuando ya tenemos un censo y que ya supera casi las 100 personas, todos esos casos son nuevos, es decir, vamos aumentando. Que tenemos que verlo también nosotros como una mejora de comunicación con los servicios sociales. Es verdad que al principio, en el 2016, a muchos municipios les costaba entender y aceptar que tenían personas sin hogar en sus municipios, pero también es verdad que tenemos que reconocer que en estos últimos 4 años, sobre todo en estos 2 últimos años, ha habido mucha mejor colaboración y entonces nos comunican incluso casos que ellos mismos van localizando. Ha mejorado la coordinación con los consistorios locales, pero falta la estabilidad de las administraciones más insulares y demás a nivel de subvención para poder asegurar el proyecto en tiempo. Ahí podrán contar con Indispal, porque en este sentido quiero decir que es todo un engranaje en el que sumamos fuerzas, y de ahí la potencia de la Plataforma Insular de Atención a la Discapacidad, Indispal, que además preside Maripaz Magdalena, que es la que dirige este programa de Mariposa. Yo por la experiencia que he ido cogiendo, es decir, trabajamos estupendamente la red que se ha creado de las organizaciones, de las asociaciones. Es decir, muchas veces cuando levantamos el teléfono ante un problema, tiramos más a los compañeros que están en las asociaciones, en las organizaciones, que directamente a la administración, porque volvemos otra vez a donde mismo. Estamos cubriendo una necesidad por fuera que no la tenemos, Sí, no la encontramos. Si me permite, Sí. Me gustaría hacer una reflexión a este respecto. Desde la experiencia propia, yo estoy también en el tejido asociativo por discapacidad, por una hija adulta con discapacidad, y creo que está bien que nuestra red sea resolutiva a la hora de solucionar problemas, y eso está en levantar un teléfono y obtener una respuesta, que es lo que da Indispal, que es lo que da el tejido asociativo, que es tan potente en La Palma y a través de Indispal. Pero es importante
que siempre demos registro de entrada a documentos, siempre. Y aquí hay un factor psicológico muy importante y es el agotamiento administrativo, el agotamiento psicológico administrativo ante la lenta burocracia. Pero ¿qué ocurre? Que si no lo hacemos, no queda constancia. Las llamadas de teléfono a un técnico de una asociación no es lo mismo que la llamada a un político, salvaguardando todas sus competencias, con el más absoluto respeto y con distintas capacidades resolutivas a la hora de hacer frente a un problema. Pero hay que dejar constancia. No, y Totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente. La finalidad del proyecto siempre, uno de los objetivos principales es la vinculación de la persona con la administración. Entendemos que apagamos fuegos constantemente por las situaciones que nos encontramos, pero entendemos que nuestro papel no es sustituir a la administración, sino facilitar, conectar a la persona con la administración y esperar que la administración crezca con madurez y que crea los recursos necesarios que nosotros encantados nos encantaría desaparecer si existieran los recursos que acompañaran No adecuadamente. pueden desaparecer, hacen un trabajo, bueno, yo he conocido gente que vivía en las afueras de Santa Cruz de la Palma, sitios donde se mojaba, cocinaba con una bombona de gas. He conocido otros que dormían en la Plaza de Santo Domingo, en ese emblemático edificio que forma parte de nuestro patrimonio histórico, en el casco urbano de Santa Cruz de la Palma, ciudad de cultura y referente a nivel regional y desde un punto de vista de historia hasta de origen de la democracia con la constitución del primer ayuntamiento. Pero en nuestra isla hay pobres y ocurre algo muy increíble en las islas pequeñas, que es no solamente la estigmatización de la pobreza en lo que conocemos como exclusión social y son aquellas familias que no llegan a fin de mes y le van a tocar la puerta corriendo a Cáritas. No, hay pobrezas distintas. Hay pobrezas en las que no hay duchas, en las que no hay un alimento a lo largo del día. Y es Cáritas quien da esa cobertura. Y esto es importante visibilizarlo. Yo hablaba del perfil antes, Maripaz, si me permite, del papel de Joshua, porque en la impresión, en el inconsciente colectivo de las sociedades, y ocurre en La Palma, cuando vemos pasar al pobre de turno o que se coloca en una esquina y le ves tirado, mal vestido, y sientes esa sensación. Y luego como para ocultar esa parte de nuestra conciencia que nos debía llevar a la reflexión o a ver en qué podemos coparticipar para que eso no suceda y para que esa escena no esté en nuestra calle, ocurre que todos hemos oído esta frase de están ahí porque quieren. Bien, a este respecto, Joshua, sí es verdad que tenemos que decir y alzar la voz y ser interlocutor con la administración pública de lo que ocurre. Y lo que ocurre es que muchas veces las situaciones son tan complejas como que la persona no es que no tenga hogar, sino que la persona subyace a otro tema, otras cuestiones detrás de no tener hogar. Con lo cual es verdad que trabajamos muy coordinadamente Cáritas Diocesana con salud mental, porque el trastorno dual, los problemas de salud mental, los diagnósticos de trastorno mental crónico y grave ocasionan que nos encontremos ante perfiles de personas que están en la calle, pero quizás no están en la calle porque no tengan recursos donde estar, sino lo que muchas veces se denomina la libertad del paciente de elegir cómo quiere vivir. Y ahí chocamos con lo que la administración pública nos dice, están porque quieren. Y nosotros siempre decimos que si quisieran, no estarían ahí, estarían viviendo como vive la gran mayoría. Hace falta protocolos, ¿verdad, Joshua? Hace falta protocolos, José Antonio. Nosotros tenemos una propuesta que vamos a elevar al diputado del Común nuevamente. Donde sí vamos a votar al diputado del Común, pero es tan necesario. Donde existan protocolos de actuación clara en situaciones con las que nos estamos viendo todos los días, que nos tiramos las manos a la cabeza y decimos cómo es posible, existiendo recursos, existiendo técnicos, existiendo fondos, financiación, cómo es posible que pacientes, que personas con una determinada diagnóstico estén en la calle, cuando para esas personas hay recursos para tener una mejor calidad de vida. No es posible que en una isla tan pequeña se permita esto. Exacto, nos estamos encontrando con casos y tenemos que tener una respuesta, un artículo, un protocolo, como tú dices, para poder trabajar con estas personas que pues, la mayoría son de salud mental, que nos encontramos en la calle y que no podemos
pues darle una respuesta por la situación en la que se encuentra. Y un protocolo en el cual sea tan básico como seguir la ley, porque lo que no podemos tener personas con las cuales no podemos trabajar, porque desde psiquiatría se diga, por ejemplo, que no hay un ingreso hospitalario cuando hay voluntad de la persona por ser ingresada y llegar hasta un centro y no estar tirado o tirada en la calle, con lo cual es necesario que todo esto esté abordado, dicho, lo que dice la compañera Eugenia, llevado sobre escrito, los casos que existen, por qué existen, y que todos sepamos cómo trabajar, que todos sepamos qué línea hay que seguir y que nadie nos pueda decir que no. Exacto, Porque totalmente de acuerdo. porque es lo que ocurre. Y yo creo que es una herramienta fundamental ahora mismo para poder trabajar con estas personas, ¿no? A veces empezamos a articular todo, pero realmente el último pasito que nos ayudaría y nos destrabaría, ya no solo una situación a los técnicos como técnicos que llega un momento que es desesperante, frustrante, sino a la persona. Tenemos que acordarnos de la persona. No es una cuestión de voluntad política, no es una cuestión de voluntad técnica, es una cuestión de derecho de la persona a la cual estamos atendiendo. Entonces no podemos permitir que se siga vulnerando ese derecho a ser atendida de una persona que no puede decidir por sí misma, por ejemplo, o de sus familiares que podrían decidir. ¿Cómo se vulneran, Maripaz? Yo desconozco, soy profana en este tema, pero sería muy interesante conocer, por ejemplo, desde luego manteniendo la intimidad de todas las personas, pero sí me gustaría, no sé, intentar visualizar para nuestros oyentes cuáles son los perfiles y cómo se llega a esta situación, quiero decir, y qué falla, cómo ocurre ese proceso, en qué momento se vulneran esos derechos. En el momento en que una persona, yo no puedo usar la jerga, a lo mejor técnica específica de salud mental, pero sí es verdad que cuando tú detectas un caso de salud mental en calle, como lo hemos tenido, y este último mes pues ha sido bastante movido, permítame la expresión. Y cuando detectas la persona, te intentas vincular con la persona, intentas abrir pues esa red, a ver si hay familia detrás, si hay trabajo de otros técnicos, y comienzas, la persona, como tú decías antes, pues no es capaz de decidir por sí sola, y a lo mejor no podemos tener un ingreso, que es la única herramienta que nos queda, porque no lo sé si la ley, si ese último escalón no lo entiende así, o no tampoco tiene articulado el protocolo para que esa persona poder encauzar y que vuelva una estabilidad. O sea, no es suficiente que el trabajador de calle, por ejemplo, hiciera un servicio de acompañamiento al servicio de urgencias del Hospital General de La Palma con un paciente que puede tener o no diagnóstico, pero que debe ser diagnosticado y que está en una situación de crisis. En esos casos, ¿cómo se procede? El protocolo no existe en realidad. Aparecemos como una organización privada que acompaña a una persona particular que nosotros devolvemos al servicio de atención que la persona está o sea, detectamos que tiene una problemática de salud y que necesita atención o al menos valoración para que tomen decisiones, y dependiendo del técnico que te encuentres tienes una respuesta o no. Nosotros hemos hecho aquí en La Palma se somete a la interpretación del técnico que tengas como interlocutor en cada caso. Depende de si tienes referentes en el centro de salud o en el centro hospitalario que te permitan un poco meter el pie para que la persona sea atendida lo más adecuadamente posible. Pero te puedes encontrar una sorpresa de todo tipo en cualquier recurso. No hay protocolo. Cuando hablan de sorpresas, pues que se nieguen a hacer la valoración, que lo tengan en la sala de espera durante horas y que eso lo que motiva es que la persona se desespere y termine yéndose. No me van a ayudar. ¿Qué hago yo aquí? Claro. ¿Sí? O simplemente que la valoración sea negativa, que consideren que es un diagnóstico social y no un problema de salud mental. Esa respuesta la hemos tenido. Esa también la hemos tenido. Y el tiempo y la experiencia, o sea, el andar, como se suele decir, ha demostrado que era un problema de salud mental. Hay casos en que se va a los extremos la propia persona y al final acaba con una hospitalización forzada por un suceso, o
o de repente por un apoyo concreto o en un momento concreto más estable de la persona, conseguimos que la persona ella misma consiga vincularse con un médico adecuado que le responde adecuadamente o una enfermera que la atiende adecuadamente, y a partir de ahí como que le abre... A veces más por suerte que por... Mari, me parece importantísimo, como nos quedan solamente 5 minutos, que tanto Joshua como Juan José... José Antonio, discúlpame, José Antonio, no tengo los papeles delante, pudieran decirnos cómo se puede prevenir esta situación, porque a mí pasar en un año en un plazo tan corto de tiempo, en 3-4 años, de una media de entre 60 y 70 usuarios a 129, me parece un salto... El salto no viene porque haya crecido de repente, sino porque los municipios empiezan a detectar los casos. Vale. Entonces, empiezan a identificar el problema. Y el problema siempre ha estado ahí. La cuestión ahora es encontrar los perfiles y esos perfiles qué necesidades reales tienen. Y eso es trabajarlo con una coordinación entre todos los recursos, tanto las entidades del tercer sector como la administración, los servicios sanitarios y demás. La carencia que yo veo a nivel sanitario, que no salen de las puertas de los centros de salud y se olvidan que al final hay muchos perfiles que no les van a llegar al centro de salud si no van acompañados, y que hay personas que tienen una serie de dolencias que tienen que estar acompañados en sus casas o en otros lugares por otros servicios. Porque al final, si la persona no está vinculada a una estabilidad de la medicación y se automedica él solo, o no tiene alguien que le acompañe y se preocupe de si se encuentra bien o mal, o si tiene una crisis, la persona está sola al final en la calle y nadie va a ir a buscarlo. Ese es el problema que vemos de fondo. Sí, totalmente de acuerdo, suscribo lo que él dice. Es decir, el trabajo viene por ahí y lo que nosotros hemos hecho es eso, ir detectando. No creo que haya crecido en los últimos años, sino que hemos ido detectando y hemos ido visualizando pues todas estas personas que estaban en situación de sin hogar, que no nos olvidemos que también es el tema de infravivienda, que no todos duermen al raso, sino, es decir, cuando hablamos sin hogar, pues personas que no tienen a lo mejor una vivienda digna, edificios abandonados, etc. Porque a veces cuando hablamos, toda esa gente no está en la calle, ¿no? Claro. Obviamente no, pero... A mí me llama poderosamente la atención, pero como motivo de agradecimiento expreso que hago, porque, no sé, los individuos formamos parte de una colectividad y todos somos corresponsables de la situación. Tener técnicos que sean capaces de soportar la carga emocional, siempre hay un vínculo emocional, por mucho que intentes desvincularte, y es tan importante lo que están haciendo. Por ejemplo, el trabajo de, no sé cómo puedes desvincularte, bueno, para ambos, ¿no? Desvincularse, ¿no? Tiene que ser, o sea, de poner una dosis muy alta de pragmatismo para ser resolutivo, tomar distancia y, no sé, me parece que entraña una enorme dificultad. Es complicado y hay que trabajárselo día a día, porque terminas vinculando y al final, pues, yo no tengo la experiencia de trabajar en otra zona, en Tenerife, que a lo mejor un poco más grande, pero al fin y al cabo la isla nos tropezamos todos, entre comillas, entonces es difícil cortar esa conexión y pasa factura, obviamente. Es decir, hay que trabajárselo para que no termine pasando factura. Bien, pues terminamos el programa dando las gracias a Eugenia, Joshua y José Antonio, y aprovechando que está Cáritas Diocesana en el programa de Mariposa y sabiendo que nos hemos centrado mucho en hablar de personas sin hogar, pero que son muchos los servicios de mayores, empleo, drogodependencia, personas sin hogar, que ha sido como lo que más que ha saltado aquí en la mesa de hoy, ¿verdad? Pero es verdad que en la isla, Joshua y José Antonio, existen entidades como puede ser Salud Mental La Palma, Cáritas Diocesana, o el compañero Cerezo que trabaja en el Centro de Atención a la Drogodependencia, donde trabajamos muy codo con codo, porque es verdad que nuestra discapacidad, la discapacidad de salud mental, está muy unida a comportamiento y a conducta, vamos a denominarlo desajustado de lo que podríamos denominar un comportamiento y una conducta socialmente activa que haga que estas personas realmente puedan llevar un día a día normalizado. Si pudieran, Joshua o José Antonio o Eugenia, no tendrían un problema de salud mental. No lo tendrían. Porque solamente el comportamiento, Vicente,
el que hace que deduzcamos que existe un problema de salud mental. Cuando hemos tenido que batallar para que una persona que está en la calle desnuda, con frío, después de recibir una alta hospitalaria en un centro de salud, hacer ver que ese alta hospitalaria, porque no tiene un problema psiquiátrico ni psicológico, sino un problema social, hacer ver que ese comportamiento es que algo falla, porque si no, no estaría en la calle desnuda y con frío. Que si algo ocurriese a esa persona después de recibir un alta, si algo le ocurriese, nos tendríamos que plantear, Cáritas Diocesana o Salud Mental La Palma, ¿quién es el responsable de firmar un alta? ¿Quién ha sido la persona que ha firmado un alta? Dando por hecho que esa persona tiene salud, que esa persona está sana. Y cuando hablamos de protocolos, hablamos de que cada vez que en la isla de La Palma un comportamiento, una conducta nos haga ver que existe un comportamiento disruptivo que puede incluso ser motivo para poder alertar de que esa persona puede cometer un acto contra sí mismo o contra sí misma, podamos actuar sabiendo que se entiende que esto es así y que todos tenemos una obligación de intervenir, porque no podemos dejar a la gente a su libre albedrío cuando tiene un problema de salud mental o cuando no rige por sí misma. Entonces yo pienso que hay entidades que trabajamos codo con codo, que deberíamos trasladar lo que dice la compañera Eugenia, toda esta demanda al interlocutor o interlocutores que puedan hacer llegar el mensaje de que hay que actuar con buena fe, pero con profesionalidad. Y que se dan situaciones caóticas donde nadie puede intervenir. Sí, y además muy delicadas, Mari, porque si me permites, y ya para terminar, porque se nos ha agotado el tiempo, es verdad que en este sentido, también desde la experiencia, una experiencia desde un ángulo concreto, que es el del periodismo, es verdad que las autoridades judiciales, Fiscalía, consultas jurídicas con abogados al respecto, siempre te llevan al mismo derrotero, ¿no? O sea, la autoridad jurídica debe intervenir, a veces tiene que hacerlo de oficio, y hay un debate en el que tampoco existe un protocolo demasiado concreto y que está sujeto a la interpretación de cuándo se debe intervenir, aunque sea de forma parcial, de forma temporal, anulando la capacidad de esa persona de tomar decisiones por sí misma cuando se va a hacer daño. Claro, es la protección. ¿Qué ocurre? También es cierto, habría un mayor nivel de eficacia si ya hubiera responsables por este tipo de cosas que han ocurrido y que no salen publicadas, no salen en los papeles, pasan desapercibidas, porque no hay referentes familiares que defiendan los derechos fundamentales de esa persona. Y termino. Gracias. Derechos fundamentales de la persona, que para eso estamos en Plataforma Indispal o Cáritas Diocesana o cuál sea el nombre, porque lo importante tampoco es el nombre, sino el objetivo común, ¿verdad? Agradecemos y emplazamos para otros programas, porque es muy interesante para hablar de otros programas y otros servicios de Cáritas Diocesana. Cada uno de los proyectos tendría un programa. Sí, cada uno de los proyectos tendrá un programa. Estamos abiertos y disponibles. Muchas gracias. Y por el día a día. Muchas gracias, Joshua. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias, Eugenia. Gracias.